Buenas tardes, a mi grupo el día de hoy les venimos a presentar No, ni se acerquen allí, vengan para acá. los resultados del plan de monitoreo. Nuestro grupo le corresponde el sistema socioecológico Río Lili. Aquí pues, podemos ver el contenido de nuestra presentación, descripción del área de estudio. Entonces el Río Lili pues, presenta una fuerte tensión entre la conservación de un sistema de fuentes hídricas y el desarrollo o la expansión del crecimiento urbano acelerado. El objetivo general es evaluar la calidad físico-química de los componentes como lo son el suelo, el agua y el aire, y evaluar los impactos generados y su naturaleza. Aquí podemos ver la delimitación del sistema. Iniciamos con la parte de Ciudad Jardín y terminamos en el caserío. Bueno, continuamos con los resultados de análisis del monitoreo ambiental para el componente agua. Aquí podemos observar como tal el mapa donde identificamos los puntos específicos de muestreo de las tres mediciones que se hicieron. Punto 1, que fue al inicio de nuestro sistema socioecológico en la calle 13. El punto 2, luego en la calle 16, en una zona donde hay varios vertimientos, entonces consideramos un punto estratégico para hacer las mediciones allí. Y el punto final, punto 3, que fue al final del sistema socioecológico en la parte de la organización de Valle del Lili, como con el fin, en un principio, para determinar como la capacidad de autorregulación del río. Aquí tenemos la gráfica de la estimación del caudal. Digamos que trazamos ese perfil transversal y calculamos el área estimada por trapecios. Siguiente, por favor. El método que utilizamos fue el método del flotador, calculando el área por la velocidad. Esos fueron los tiempos de las diversas repeticiones que hicimos. Fue un tramo de 10 metros. Allí el caudal nos dio 0.48 metros cúbicos por segundo. Siguiente. Hicimos dos monitoreos. El primer monitoreo, medimos estos parámetros de manera in situ. El tipo de muestreo fue puntual, pH, temperatura, conductividad y oxígeno disuelto, y de manera ex situ con un tipo de muestreo integrado, autoridad, homogeneidad, acidez, dureza y color. Y fue llevado a cabo el 14 de octubre. Los resultados de análisis de este primer monitoreo, acá podemos visualizar los datos. Siguiente, por favor. Y aquí analizamos por medio de las gráficas los diferentes parámetros de manera in situ en ese primer monitoreo. Entonces el pH en los 3 puntos, digamos que fueron unos valores cercanos, y aquí establecimos ese valor mínimo de pH, que es de 5 unidades. Para la temperatura también fueron como rangos muy similares, 22,8 y 23,1 grados centígrados en los 3 puntos. Para el oxígeno disuelto también establecimos ese valor mínimo, que es de 4 miligramos de oxígeno por litro, ¿sí? Y pues evidenciamos como los diferentes resultados en cada uno de los puntos. Aquí podemos observar que en este punto 2, donde está mencionado que es este lugar de vertimientos que lo logramos visualizar, obviamente la reducción en el oxígeno disuelto no tan notoria aquí, pero más adelante podemos observarlo mejor. Y en conductividad, digamos que hay un leve crecimiento, sí, en cuanto a los resultados de la conductividad, con una mayor cantidad de sales en el agua. Siguiente. Para el segundo monitoreo, tenemos parámetros de manera in situ, de manera ex situ, de cubo, DBO, DBO5, sólidos y sólidos totales, todos de manera integrada y de manera puntual las muestras para coliformes. Los resultados. Siguiente. Y aquí tenemos nuevamente los gráficos para cada uno de los parámetros. Para este caso, quisimos calcular el porcentaje de saturación del oxígeno disuelto. Digamos que comparamos en los dos monitoreos que se hicieron para el oxígeno disuelto. En el primer monitoreo vemos que, como la mencionaba en ese punto 2, es un punto crítico de oxígeno disuelto. El porcentaje de saturación es de 58%, lo cual obviamente se clasifica como pobre, un porcentaje de saturación pobre, debido precisamente a los vertimientos que descargan materia orgánica y hay un mayor consumo de oxígeno.
vertimientos que, digamos, se vertían antes de haber tomado las muestras en este punto. Entonces, claro, aquí podemos ver también la reducción de ese porcentaje de saturación en este último punto también. Listo, vamos a hablar entonces ahora sobre los resultados y análisis. ¿Sí? Tenemos entonces, digamos que los límites de cuantificación. Tenemos por un lado el DQO, los DQO digamos que nos dieron menores a 10, también la DBO. En estos datos sí tenemos datos de acidez, dureza y alcalinidad, digamos, en esos puntos. Siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar sobre esos índices de evaluación, digamos, frente a la contaminación. El primer índice es el ICA. Siguiente. Tenemos entonces el ICA del punto 1. Tenemos que, digamos, generalmente los datos fueron aceptables, fueron excelentes. Y digamos que aquí el dato que más nos estaba como generando una afectación sería el dato de la conductividad eléctrica, pero en general el puntaje total ICA fue de 0.82, dando un ICA aceptable. Siguiente. Tenemos ahora el punto 2. El punto 2, como lo dijo mi compañera, es el punto, digamos, donde hay mayor cantidad de vertimientos directos al río. Y tenemos que los sólidos suspendidos totales fueron, digamos, un dato crítico en este punto y nos dieron 2.695 miligramos por litro. También nos aumentó la conductividad eléctrica de 195 microsiemens por centímetro, y digamos que esto también fueron dos parámetros que nos alteraron el ICA, dándonos un puntaje total de 0.68. Tenemos ahora el ICA en el punto 3. También encontramos que se están sobrepasando esos sólidos totales. Recordemos que la norma, digamos, exige que haya un parámetro máximo de 320 miligramos por litro, y también, digamos, es no tan crítico como en el punto anterior, pero digamos sigue siendo crítico. Tenemos entonces que también la conductividad eléctrica asociada a esos sólidos, digamos, que están suspendidos, se encuentra regular y tiene un puntaje total de 0.68. Sigue estando regular, pero digamos que mejoró un poco la calidad del agua en este punto. Tenemos entonces aquí la comparación. Vemos que, digamos, el ICA en el punto 1 es mucho mejor que en los otros dos puntos, que en el punto 2 baja, y en el punto 3, digamos, trata otra vez de aumentar un poco. Tenemos entonces el análisis microbiológico. El análisis microbiológico se hizo en dos puntos. En el punto inicial, que es el punto 1, para conocer, digamos, cómo es el estado inicial antes de vertimientos, y en el punto secundario, que es el punto donde tenemos mayor concentración de vertimientos y queremos ver cuál es ese impacto que se nos están generando estos vertimientos. Tenemos entonces que, según el decreto 1076 de 2015, lo permisible para aguas de uso ecológico son coliformes fecales 200 nmp por cada 100 ml y coliformes totales 280 nmp por 100 ml. Como vemos en el punto 1, digamos que estamos en el límite para las coliformes totales. Para el punto 2 estamos sobrepasando esos límites. Vemos que tenemos un dato de 26.000 nmpl por 100 ml y tenemos por 100 ml, y tenemos, digamos, coliformes fecales de 240, entonces ambos datos se están pasando. Tenemos ahora el ICOMI. El ICOMI me muestra esa contaminación asociada a la mineralización. Entonces aquí tenemos, digamos, algunos datos extra, pero como tal el ICOMI me mide los parámetros que necesitamos son dureza, conductividad y alcalinidad. Entonces aquí tenemos, digamos, tenemos el ICOMI en los tres puntos. Los tres puntos fueron, digamos, muy estables, por así decirlo, estuvieron, digamos, en el mismo dato, y vemos que es una contaminación baja. Bueno, para el índice de contaminación por materia orgánica, digamos que esta fue la fórmula que creamos. Los parámetros a utilizar de VO2 con coliformes totales en porcentaje de oxígeno. Aquí tenemos los valores. En los parámetros tenemos el VO5, las coliformes totales y el
porcentaje de oxígeno. En el punto 1 obtuvimos 2,99, en el punto 2, 2,67 y en el punto 3, 4,62. Y en las coliformes totales, un total de 280 y uno de 26.000. En el oxígeno 60,4 y 54,9 en el punto 2 y en el punto 3 57,3. Aquí tenemos un gráfico que nos muestra que en el punto 1 obtuvimos 0,59 que se encuentra en media, y en el punto 2 0,93 en una clasificación muy alta. El índice de contaminación ICOSUS, aquí en el parámetro de sólidos suspendidos totales, en el punto 1 obtuvimos 500, en el punto 2 2.695 y en el punto 3 30. Aquí en el gráfico también podemos ver que se encuentra en una clasificación muy baja y en el punto 2 muy alta. Bueno, continuando con los índices de carga orgánica, calculamos el índice de la biodegradabilidad, pues que relaciona el DBO5 sobre el de QO, lo que indica la fracción de la contaminación total que es biodegradable. Entonces, tomamos los valores de QO, DBO5, aquí podemos observar, digamos, la relación que se establece, que el de QO siempre va a ser mayor al DBO y pues podemos evidenciarlo y así es. Digamos que una vez calculado ese índice de biodegradabilidad, para el punto 1, con un valor de 0,14, se establece como menor que 0,2, o sea que es muy poco biodegradable. Para el punto 2 y punto 3, de 0,5 y 0,9 respectivamente, es mayor que 0,4, por lo tanto es un índice muy biodegradable. Otros parámetros tenemos, digamos, la turbidez para cada uno de los puntos de muestreo, el límite para los cuerpos de agua con, digamos, con con grandes plumas de vida planctónica, digamos que el rango esperado es de 10 a 30 NCU, lo cual pues está dentro de este rango y está bien. Para el color no se especifica en la norma y pues digamos que aquí podemos ver cuáles son los datos que nos arrojó el resultado. Para el monitoreo ambiental del componente aire, escogimos 3 puntos, que son puntos estratégicos que nos permiten diferenciar diferentes contrastes ambientales. Por ejemplo, en el punto 1 tenemos que hay mayor zona verde, zonificación verde. En el punto de monitoreo 2 es la calle 13, que hay mayor tráfico vehicular, actividad humana y mayor actividad de comercialización. Y en el punto 3, que no es una zona tan transitada, pero como es el caserío de Valle de Lili, pues es una zona residencial. Resultados del PM1 según artículos de investigación. Bueno, aquí tenemos el monitoreo que hicimos el lunes 3 de noviembre, los hicimos en diferentes horarios, que los hicimos en los horarios de la mañana y en los horarios de la tarde. Estos puntos los hicimos en el punto 1, 2 y 3, hicimos 2 repeticiones y recorrimos 15 minutos en cada repetición. En el punto 1 nos dio entre un rango de 5 y 10, que es precaución, en el punto 2 también de entre 5 y 10, que es precaución, y en el punto 3 entre 0 y 5, que es deseable. Ahí podemos ver en el gráfico de los box plot que en el punto 1 no hay tantos datos atípicos como en el punto 2, que como ya lo había mencionado, en el punto 2 es una calle que hay mayor tráfico vehicular, actividad humana y comercialización. Y pues en el punto 3, que también lo mencioné, que no es tan transitada vehicularmente, pero es una zona residencial y pues puede afectar. Y pues estas es en las horas de la tarde que nosotros
podemos ver que hay mayor afectación en el aire en las horas de la tarde que en las horas de la mañana. Estos son los resultados que nos dieron en los horarios de la tarde. Según la clasificación entre 0 y entre 5 y 10, precaución en el punto 1, peligroso porque es mayor en el punto 2 porque es mayor a 10 y deseable que es entre 0 y 5 en el punto 3, que también lo podemos observar en el gráfico, que el punto 2 pues debe ser por mayor tráfico vehicular. Y los datos atípicos pues pueden interferir porque hay más emisiones de los carros y todo eso, entonces eso muestra los datos atípicos en el gráfico. Bueno, entonces ahorita para el material particulado 2,5, como podemos observar, en este caso, pues a pesar de que como mi compañera lo explicaba, para nosotros en el punto 2 pues seleccionamos una zona donde había bastante flujo vehicular. En este caso, pues como podemos ver, el punto 2 arroja que en contraposición al anterior, pues que era peligroso. En este caso pues tenemos aceptable, pero aún así podemos observar que en el box plot los datos como outliers, los datos atípicos, están pues en los bigotes del box plot, y esto lo que nos quiere decir es que a pesar de que en este caso pues para la parte de la tarde es aceptable, pero pues tenemos esos datos que nos arrojan que pues hay como esas desviaciones, esos datos que nos... Sí, y en el caso de los puntos 1 y punto 3 tenemos una media que es más pequeña, y lo que nos quiere decir es que la calidad del aire es mejor versus la calidad del aire del punto 2. Y para las partículas del material particulado 10, obtuvimos en teoría pues como la misma coincidencia, que en el punto 2 es mayor, pero aún así obtuvimos que en el punto 3, que sería la zona residencial para horas de la mañana, de pronto hay un poco de más tránsito de tránsito vehicular, o también pues actividades humanas. Bueno, aquí nosotros lo comparamos con ese día, 3 de noviembre, con la calidad del aire en Aquí, y pues era buena. También otra cosa a resaltar es que en los el PM2.5 y el PM10 nosotros lo comparamos con la norma 2254, con la resolución 2254 de 2017. En cambio, la PM1 nosotros la comparamos con otros artículos, porque esta resolución no abarcaba el PM1. También nosotros Bueno, vamos a hablar entonces finalmente sobre el componente suelo. Tenemos entonces que el monitoreo de suelo lo hicimos justamente en el punto donde teníamos mayor cantidad de vertimientos, para ver si digamos esos vertimientos nos estaban también afectando en algún punto el suelo. Tenemos entonces que se hizo una muestra compuesta de 12 submuestras en total. Digamos que esta fue la distribución sistemática para el muestreo. Y tenemos aquí los resultados para monitoreo del suelo. Tenemos entonces un pH de 7.23, una conductividad de 219, una humedad de 18.31%, coliformes de 450.000 NMP y materia orgánica de 0.57%. ¿Sí? Tenemos entonces que tenemos un pH neutro. Eso nos indica que la solubilidad y digamos ese intercambio, ese proceso de nutrientes no se va a ver afectado por el pH. ¿Sí? Tenemos entonces la interpretación de la materia orgánica. La materia orgánica se divide o se cambia según el tipo de clima que tenemos. Entonces, tomando a Cali como un clima cálido, decimos que tiene un nivel bajo. Recordemos que dio 0.57%, es menor del 2%, entonces hay un nivel bajo de materia orgánica. Digamos que eso se complementa con la textura del suelo, un suelo arcilloso, arenoso. Digamos, eso está referenciado bajo la clasificación USDA.
Y digamos que en esa clasificación se habla que tiene una alta permeabilidad, una estructura digamos suelta, tiene bajo contenido de materia orgánica y tiene digamos nutrientes en ese punto. Tenemos entonces que bajo la conductividad lo clasificamos como un suelo no salino. Si en algún punto se quisieran hacer cultivos en ese lugar, digamos que no tendría un efecto negativo sobre estos, y los microorganismos o digamos la microbiota que está presente no se ve tan afectada por esa conductividad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Digamos que la estructura es mucho mejor, una mejor secuencia de los análisis de resultados. ¿Sí? Digamos que lo único de detalles que observo respecto a los resultados es el tema de variación de sólidos suspendidos en el punto 2, asociado a una extrema variación respecto a lo que son los otros dos puntos, ¿sí? Y pues ahí viene el tema de la interpretación. Explicaciones o no explicaciones respecto a esa variación, ¿sí? Eso es congruente con parámetros que estén relacionados. ¿O qué pudo haber sucedido? O sea, nosotros no le atribuimos al tema de los vertimientos. Lo podemos relacionar con los resultados del oxígeno disuelto, que en el punto 2, digamos, disminuye, ¿cierto? Notoriamente ese oxígeno disuelto, por lo tanto, hay una mayor concentración de materia orgánica, por lo tanto, también los sólidos suspendidos pues, digamos, van a aumentar a causa de este vertimiento. No sé si... pero sí es, digamos, sí puede tener sentido una disminución de oxígeno disuelto. Pero el hecho es la magnitud. ¿Sí? La magnitud. Ahí hay alguna congruencia, ahí habría algún parámetro con el cual yo podría hacer, si tengo dudas de eso, con qué parámetro podría yo plantear, tratar de resolver la duda si fue metodológico o no, un error metodológico. Si tengo sólidos disueltos, debería tener una conductividad alta, ¿no? Podría compararlo con eso. Sólidos disueltos. Y respecto a sólidos suspendidos, ¿con qué otro parámetro podría yo relacionar? Turbiedad. Con turbiedad. Si se hubiese dicho paralelo, podría haber una posibilidad de explicación si fue metodológico el error analítico, perdón, o simplemente un tema que me esté confirmando algo. Podría ser comprensible que existiera esa cantidad de sólidos y después desaparecieran. Y si eso fuese comprensible, ¿a qué se asocia? Se lo asociamos a dos cosas. Primero, a que a lo largo de, digamos, de ese trayecto. Pero estás respondiendo todo. Hay que Creo que también pues estábamos hablando de que, o sea, el punto 3 fue el último, el final. Entonces de pronto, como habían vertimientos, entonces pudo haber también ocurrido que esos vertimientos hicieran que el agua tuviera decantación de los sólidos. Y por eso pues a nosotros nos viene haciendo en el punto 3. Yo solamente quiero que me vuelvan a explicar eso del índice de biodegradabilidad y que me lo expliquen bien, o sea, es decir, es bueno, malo, qué les indica que les haya dado ese índice así. Es que yo siento que la interpretación que se le está dando es, esto es un río, ¿no? El índice de biodegradabilidad lo aplicamos ¿a qué? La forma como lo plantearon, ¿vale? Pues se calculó por
o sea, es decir, esa tablita donde está el índice de biodegradabilidad que le mandan, que le llaman ahí, indica la fracción de la contaminación total biodegradable. Eso, o sea, ¿qué aplicación tiene en el río? O sea, ustedes dijeron allí que les dio, ¿cuánto fue que les dio? Menor a 0.2, en el punto 1 que es el menos contaminado. Eso significa que es muy poco biodegradable, según esa tabla. ¿Eso es bueno o es malo? O sea, ¿qué pasa que el río en ese punto sea muy poco biodegradable o no biodegradable? O sea, el río se biodegrada. O sea, concepto de biodegradabilidad o hacia dónde va eso. Ese concepto es aplicable. Es aplicable. Pues con respecto a la materia orgánica. O sea, si hay una alta. Te dice que es muy poco biodegradable. Sí. ¿Eso qué te está diciendo? O sea, digamos que la materia orgánica allí se va a degradar mucho más lento. Pero como así, o sea, si es orgánico, se degrada, no se degrada. Biológicamente. Ah, no, él te dice según eso es la materia orgánica recalcitrante. Todo radica en que esa tabla no aplica para el concepto que ustedes quieren trabajar. Es que es otra tabla. Es otra tabla. Esa Es tabla es una para tablita reservar. de la UNESCO. La tablita de la UNESCO que les presenté en una clase de química. Esta tablita es de agua residual para tratamiento biológico. De agua residual. Claro que si ustedes la quieren usar, pues hay que saberla interpretar. Más bien yo diría, es que en ese punto hay muy poco aporte de materia orgánica, entonces por eso la tuve más alta que la de BO, entonces significa que hay menos nivel de contaminación que en los siguientes puntos. O sea, no lo considero que la den usar, pero Con respecto a comparaciones, uno que podría decir de ese río es muy poco contaminado, altamente contaminado, analizando el tema de la DB. Sí, perdón. No, Si es muy poco degradable, va a ser muy contaminado. poco biodegradable, va a ser muy contaminado. Es que ahí está el problema del concepto. Bueno, ¿te alcanzamos con tu concepto? Ok. ¿Hay alguno de la rotación 2?